Aprender a escuchar tu cuerpo, aprender a sentir tus silencios, es el modo en que tu sabiduría interna te habla. Escuchar cuando tienes hambre, cuando tienes frío, cuando estás comiendo y ya no quieres más, cuando quizás quiere algo salado, quiere algo dulce, quiere algo tu cuerpo, escúchalo, siéntelo, dónde te está doliendo, por qué te está doliendo, desde dónde. Esa es, es como la manera en que el cuerpo te está diciendo y hablando algo que es tú mismo, esto es tu sabiduría interna. De esto nos va a hablar mucho más Rox en su presentación, en su charla, conferencia, clase, porque Rox también nos da clases de biodescodificación, etcétera. Así que eso, bienvenidos y bienvenidas a este congreso, la última jornada del Congreso Latinoamericano para Padres, Madres y Cuidadores, y más, porque ha sido como sorprendente para todos. Así que muchas gracias, Ros, por estar acá, por aceptar la invitación. Te voy a dejar con pantalla completa para que así estés tú lista. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias por la presentación, siempre impecable. Así que bueno, muchas gracias por eso y obviamente también por invitarme a participar, ¿no? La verdad que yo también, de lo que pude ver de los videos de las otras personas que estuvieron presentándose, también impecable todo lo que compartieron. Así que sí, yo voy a hablar un poco desde el lado de biodecodificadora, más que nada lo que tiene que ver con lo emocional y lo que podemos aportar desde esa mirada para, bueno, obviamente para poder acompañar a nuestros hijos, ¿sí?, en su crecimiento. Pero bueno, primero vamos a hacer foco en nosotros como hijos, ¿sí?, porque primero nosotros somos hijos y después somos padres. Entonces, bueno, en principio hablar un poquito de eso, de que tenemos que tener en cuenta de que en realidad, si bien esto ya lo nombraron un par de cosas en otros videos, eh, lo recalco, o sea, nuestros hijos son reflejo de nosotros mismos, de nosotros como padres. Ellos son una muestra, ¿no?, de lo que somos nosotros, porque obviamente tienen toda nuestra impronta y vienen con cargas que obviamente influenciamos en ellos de alguna manera, consciente o inconsciente, que eso ahora más adelante lo voy a explicar. Entonces, ellos son todo lo que trae de mamá y todo lo que traen de papá. Nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos consciente cuestiones que por ahí traemos de nuestros papás, o incluso, ahora voy a explicar también un poquito más, desde el transgeneracional, ¿sí?, nosotros tendemos a repetir, ¿no?, a tener ciertas tendencias a repetir o oponernos ciertos programas, ciertas creencias, ¿sí?, ciertos valores que nos transmitieron, obviamente, o en nuestro transgeneracional, ¿sí?, ahora voy a explicar específicamente qué es cada cosa, o en nuestro proyecto sentido, o en lo que nosotros vivenciamos en nuestra niñez, que bueno, obviamente toda la parte de la niñez va a ser lo que va a formar nuestra personalidad, ¿sí?, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros papás, con los vínculos que tenemos, la forma en que tenemos de resolver también ciertas situaciones, y podemos ir pasando las diferentes etapas de crecimiento, saliendo fortalecidos de esas etapas. Entonces vamos a tener una personalidad que nos va a ayudar siempre a resolver el día de mañana como adultos en las cuestiones que tengamos, ¿no?, crisis o conflictos, cualquier situación. Entonces, nosotros siempre tenemos, bueno, en principio que tenemos una tendencia a polarizar, ¿sí?, esta situación. O manifestamos repitiendo o manifestamos oponiéndonos a esta misma situación, de esa influencia que tenemos de nuestros papás. Después explicar un poquito lo que es el transgeneracional, para que se comprenda estas tres partes, donde siempre cuando vamos a las sesiones de biodecodificación vamos a eso, ¿sí?, buscamos conflicto, o como bien vos dijiste, Ale, en un principio, también podemos ver lo que son las enfermedades, ¿sí?, porque en realidad vamos a tener síntomas que van a tener que ver con síntomas físicos o síntomas de conflicto, o sea, que se van a manifestar en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, esta es la manera, ¿sí?, que tiene un poco de manifestarse el inconsciente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros traemos cosas que están en el inconsciente, que ahora voy a explicar también un poquito eso,
para el que desconoce, pero nosotros en la mente tenemos, bueno, como una subdivisión, ¿no? Que esto lo postula, bueno, en su momento Freud, el padre del psicoanálisis, lo postula, bueno, como que tenemos en realidad tres partes, ¿sí? El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Entonces, en el consciente vamos a tener todas las cosas que podemos acceder fácilmente. En el preconsciente, como que es un estadio entre estas tres, ¿sí? Va, entre estas dos en realidad, entre el consciente y el preconsciente, y entonces que se van a ir pasando y que quizás también se puedan filtrar algunas situaciones a modo de conducta, también se puede filtrar en los sueños, pero ¿qué son esas cosas que se van a filtrar? Pulsiones que en realidad van a manifestar nuestra mente desde el lado inconsciente. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos en el lado inconsciente? Todas las que la conciencia no pudo soportar por su carga psíquica, que es muy fuerte, y generalmente tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, o con cuestiones que tienen que ver con el displacer, ¿sí? Todo lo que nos genera sufrimiento y displacer, va a haber una tendencia a que el consciente lo pase a la parte inconsciente. ¿Sí? Esto lo que hace la mente en realidad es como querer cuidarnos, ¿no? Y que nosotros sigamos teniendo una vida normal, o podemos seguir sobreviviendo, o seguir reproduciéndonos, ¿no? Lo que quiere hacer es eso, mantenernos lo más sano posible, pero en realidad, o sea, pongo entre comillas, ¿no? Porque hay que ver también el término sano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que hace es pasar todas estas cuestiones al inconsciente, para que vos puedas seguir teniendo una vida normal. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros dejamos esas cosas en el inconsciente, no las podemos ver, ¿sí? Por eso es que decimos que están en el inconsciente. Son cuestiones que no vamos a poder ver por nosotros mismos, difícilmente podamos verlo por nosotros mismos, y que generalmente las podemos ver a través de otra persona que nos puede acompañar, ¿sí? Por eso es que también se hace, hay personas que deciden hacer procesos de terapia psicológica, ¿sí? O de cualquier tipo de terapia, porque también puede ser las terapias complementarias, como esta en particular, que hablamos de la biodecodificación, que lo que hace es eso, acompañar en el proceso de que la persona pueda ver estas cuestiones que están en el inconsciente, porque generalmente por nosotros mismos no podemos verlos. Entonces, la forma que tiene la mente de cuidarte es esta, lo guarda en el inconsciente. Pero al mismo tiempo, este inconsciente va a pulsar continuamente porque estas cuestiones salgan a la luz. Si siempre la explicación como más entendible para esto es como una olla con agua a vapor, o sea, que el vapor quiere salir por algún lado y la tapa, por más que esté tapado, va a querer salir ese vapor. ¿Sí? Entonces se va a manifestar en conductas que después, digamos, yo hago todo lo posible en mi vida para no sé, conseguir un trabajo, y resulta que me levanto temprano, o voy a tal lado, pero hay algo inconsciente que no me está permitiendo conseguirlo. O sea, pongo todo de mí, o trato de poner todo de mí, pero hay algo que evita que yo pueda hacer lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces generalmente tiene que ver con eso, con cuestiones que o la persona no puede hacer, o hace y no quiere. O sea, cuestiones que también puede ser, que no sé, por ejemplo, esto puede tener que ver con una lealtad familiar, que nuestros padres nos digan, no sé, vos tenés que estudiar abogacía, derecho, porque yo soy abogado, y porque tu abuelo fue abogado. Entonces, yo voy a inconscientemente querer pertenecer a ese clan, entonces voy a estudiar abogacía. Voy a estudiar abogacía, posiblemente llegue a graduarme y me pueda dedicar a hacerlo, pero no voy a tener satisfacción, y quizás hasta incluso me cuesta recibir dinero a través de esa profesión. ¿Por qué? Porque yo la estoy realizando solamente por el hecho de que quiero pertenecer al clan y estoy siguiendo una lealtad familiar de otra persona. O sea, es una cuestión de lo que mis papás querían que fuera, o de lo que el abuelo quería que fuera. Perdón. Hablo mucho y empiezo con la tos. Sí, no, dale nomás. Entonces, Sí. De hecho, estás hablando y yo de hecho hago clases contigo y sí, siempre aprendo, y ahora estoy así como dándome cuenta de muchas situaciones. Con todo esto lo que hay dicho, así como que mi cabeza, ay, tal cosa. Bueno, esa es la idea. sí, Esa es la así idea. que sí, obvio, esa es la idea. Entonces, esto para que se entienda que todas estas cuestiones
nosotros las tenemos en el inconsciente generalmente. Son cuestiones que no podemos ver y que por lo tanto necesitamos de la ayuda de un otro para que nos ayude justamente a poder verlas. En este caso se manifiesta a modo de síntoma para poder verlas, como síntoma de enfermedad o como síntoma de conflicto en la vida. Entonces, bueno, por un lado eso. Entonces, cuando nosotros tenemos vamos a tener cierta información también en el inconsciente, que más allá de que va a tener que ver con estas vivencias que por ahí uno tiende a suprimir, ¿sí? Y que van directamente al inconsciente, vamos a tener también cuestiones que tenemos heredadas de nuestro transgeneracional, ¿sí? Ahí voy a explicar un poco de qué trata. El transgeneracional es toda la información que nosotros traemos de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, y es información que en principio se nos pasa para que nosotros nos sigamos adaptando de la misma manera que se pudo adaptar nuestra generación anterior. ¿Qué pasa? A veces quizás no era la mejor manera de adaptarse, ¿sí? Porque los tiempos cambian, el contexto histórico, social, o sea, la persona, obviamente, el percibir de cada persona no es la misma, ¿sí? La percepción no es la misma, la mía que la percepción que pudo haber tenido mi mamá o mi abuela. Entonces, si bien nosotros incorporamos todo eso para que podamos seguir con la supervivencia, digamos, de la especie, ¿sí? Y seguir reproduciéndonos, llega un momento que esa información ya no nos sirve, ¿sí? Entonces esa información va a estar ahí, ¿sí? Y no nos va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia, como dije hoy, ¿no? Tengo la frase igual acá anotadita, de Bert Hellinger, que dice exactamente que el que no conoce su historia tiende a repetirla, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia a repetir esas cuestiones, ¿sí? Por ahí puede pasar que te vayas al polo opuesto y te opongas, pero siempre va a haber una cuestión que en realidad va a tener que ver con que vos estás dirigiendo tus conductas hacia esa situación que en realidad no querías hacerlo así. O sea, lo estás manifestando por un programa, ¿sí? Que tenés. Entonces, no importa si vos te oponés o lo repetís. ¿Por qué? Porque en realidad quiere decir que no lo estás haciendo desde la conciencia propia, sino desde la parte inconsciente que te está diciendo que tenés que hacerlo de esa manera, porque todo tu clan lo hizo de esa manera. Y tiene que ver con esto, ¿no? De querer pertenecer al clan, en principio, porque nosotros desde siempre, desde la evolución, o sea, desde el primer momento de la evolución, nosotros vivimos en manada, ¿sí? Entonces tenemos la tendencia, y somos seres sociales, tenemos una tendencia a querer estar en sociedad y pertenecer, obviamente, más con los que son los que nos crían, o sea, con los que nos dan la vida, y que obviamente para nosotros son la autoridad y emocionalmente son los vínculos, ¿sí? Que nos van a manifestar toda esta personalidad que decía en un principio. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre esa tendencia, seamos conscientes o no seamos conscientes. Entonces, en el momento que nosotros decidamos ser padres, también es importante que sepamos que traemos todas esas cuestiones, ¿sí? Y con esto no quiero decir que si por ejemplo ya sos padre y tenés, como en mi caso, que ya tengo 2 niños, uno de 10 y otro de 13, y yo no lo apliqué quizás en todo momento, porque la realidad es esa, recién hace un par de años empecé a ser consciente de todas estas cuestiones, no quiere decir que vos lo tengas que tomar como algo con culpa, como diciendo, bueno, no, por mi culpa ellos vienen con estas cuestiones que ahora van a tener que resolver, o no. En realidad, acá hay que hacer foco en uno, ¿sí? Como vienen diciendo en todas en todo el Congreso. Nosotros tenemos que hacer foco en nosotros, porque si nosotros cambiamos nuestra percepción, vamos a poder cambiar nuestras conductas, o sea, nuestros pensamientos, vamos a poder cambiar la percepción de cómo actuamos de acuerdo a las cosas que nos pasan, y ahí cambiamos las conductas, y por lo tanto, nuestro entorno va a cambiar, ¿sí? Quizás esto es como más largo, lo digo yo, pero generalmente se dice que si uno cambia, el resto que está alrededor nuestro cambia, ¿sí? Pero no es algo obviamente mágico, sino que tiene que ver con todas estas cuestiones, que es un trabajo interno que obviamente hay que hacer, y que es importante que lo veamos. Entonces, volviendo a los 3 lugares donde generalmente nosotros hacemos foco.
Ya nombré el transgeneracional como para que más o menos se entienda. Después tenemos el proyecto sentido, que es cuando nosotros estamos en la panza, todo lo que es la gestación, la panza y durante el crecimiento en la panza de mamá y nuestro nacimiento. Hasta se lo toma, se lo considera hasta los 3 años de edad. Obviamente por esto del protovínculo, que nosotros estamos pegados, o sea, el primer vínculo es el de mamá y que estamos pegados ahí a mamá constantemente hasta que podemos desarrollarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante todas esas cuestiones, porque nosotros tomamos todos los estados emocionales, en principio, obvio, de mamá, porque estamos en la panza de ella, y obviamente todo lo que le pasa alrededor a mamá. Si papá está o no está, o sea, si tienen un techo donde vivir, si tienen cómo alimentarse, todas las cuestiones que pasan alrededor de mamá, obviamente yo también lo voy a tomar como propias. ¿Sí? Porque en ese momento ese vínculo es tan fuerte que somos uno. ¿Sí? Y esto pasa hasta que después, luego, por eso se lo toma hasta casi los 3 años aproximadamente, porque es hasta que en realidad el bebé empieza a desarrollarse como una identidad separada de la madre y empieza a tener toda la construcción del self o del sí mismo, o sea, y el ego, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener toda esa información que traemos de mamá y de papá. ¿Qué pasa? A veces, inconscientemente, volvemos, o sea, siempre vamos a lo mismo, inconscientemente mamá o papá pueden haber decidido traernos a la vida por una cuestión en particular, o sea, que tiene que ver obviamente con lo que sentían en ese momento, y es como la razón, o el propósito, justamente por eso se llama proyecto sentido, porque es como el propósito o el proyecto de vida que nos van a compartir, ¿no? Esta información que digo que nosotros influenciamos a nuestros hijos, en este caso somos también influenciados por nuestros papás, de alguna manera. Entonces, esta información va a tener que ver, obviamente, con la forma en que después yo me voy a desarrollar como adulto. O sea, con todo este desarrollo que haga como niño, adolescente y luego como adulto. Si yo, por ejemplo, cuando estaba en la panza de mamá, sufrí y tuve este contacto con emociones de mamá que hablaban de sufrimiento, de sentirse sola, si papá no estuvo, obviamente me voy a sentir, voy a tener como una sensación de abandono, ¿sí? Y digo no estuvo, y puede ser no estuvo, simbólico o real, ¿sí? Porque para el inconsciente, que esto me olvidé decirlo hoy, para el inconsciente, dato importante, no importa si es real, no importa si realmente está pasando, sino que lo toma como real, más allá de que sea algo simbolizado por nosotros para poder comprenderlo de una manera. ¿Sí? Entonces, no lo toma como que está pasando, y además lo toma como está pasando ahora, no importa si esto pasó hace un montón de tiempo, pero siempre vive en momento presente, ¿sí? No hay un pasado y un futuro para el inconsciente. Entonces, cuando se manifiesta en el momento presente. Y esta cuestión de que puede ser que por ahí papá no haya estado en casa porque, por ejemplo, trabajaba mucho. Y entonces quiere decir que en realidad, o sea, la mayoría tiene una tendencia a decir, bueno, pero estaba trabajando, no es que se fue de fiesta y te dejó solo. No, bueno, pero no estaba. O sea, para el inconsciente lo toman como que realmente no estaba ahí. Ese vínculo no se forma de la misma manera si papá estaba presente en casa. Entonces va a tener que ver con cómo se sentía mamá, obviamente, porque si no estaba, no se sentía acompañada, esa emoción me la va a transmitir a mí. Y entonces yo como bebé lo voy a tomar y después lo que voy a hacer es seguir reproduciéndolo. Hay una tendencia a reproducirlo en nuestro vínculo después con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, en este ejemplo específico, ¿no? Que si yo en la infancia me sentía abandonada, nuestros hijos después o sea, nosotros vamos a crecer con esta herida emocional, ¿sí? Por eso un poco el título, ¿no? El título que había puesto de mi charla, de que tenemos que ser, bueno, que si nosotros obviamente tenemos a nuestro niño herido, sanado, o no me gusta mucho la palabra sanar, pero más bien como resignificado toda esta situación que nosotros podemos haber vivido, ¿sí? La tenemos incorporada, integrada de alguna manera, entonces nosotros vamos a poder entonces acompañar
¿sí? Vamos a ser adultos seguros y por lo tanto vamos a poder acompañar a nuestros hijos. Pero si yo no soy una adulta insegura, ¿sí? Y tengo todavía estas cuestiones por resolver de mi infancia, obviamente se las voy a transmitir a mis hijos. ¿Sí? Entonces puede ser o que yo repita la historia, ¿sí? Digo como madre o como padre, ¿eh? Puede ser que yo repita la historia y entonces abandone a mis hijos de alguna manera, vuelvo a repetir, simbólica o real, ¿sí? Abandone de alguna manera a mis hijos y entonces estos niños van a ser, de vuelta, niños inseguros, van a tener una baja autoestima, ¿sí? Van a querer conformar al resto, ¿sí? En cierta manera para poder pertenecer, ¿sí? a ese grupo, o sea, puede ser un grupo de amigos, puede ser, o conformarnos a nosotros como padres, ¿sí? También, porque puede ser que también quieran conformarnos a nosotros como padres para poder pertenecer y decir no me abandones, ¿sí? O puede ser que también, bueno, en fin, van a tener muchos conflictos en las relaciones interpersonales, obviamente. Incluso puede ser que tengas hasta la tendencia a aguantar o ir hacia relaciones, hablo relación de pareja, relaciones que sean tóxicas. ¿Sí? Incluso hemos tenido un vivo con Ale también donde hablábamos de las relaciones tóxicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la tendencia a querer pertenecer, ¿sí? No importa a qué costo, porque en realidad yo me quiero sentir aceptada, me quiero sentir que pertenezco. Así que bueno, está esta tendencia, ¿no? Y además van a ser niños que no van a tener asertividad con respecto a sus emociones también. ¿Sí? En qué momento manifestarlas, de qué forma, la gestión emocional va a estar obviamente bloqueada, seguramente van a tener dificultades en esa área, por esto mismo que estábamos diciendo recién. Entonces van a tener una tendencia a no confiar, a no sentirse seguros de sí mismos. Puede pasar todo lo contrario. O sea, este es el ejemplo de, repito, puede pasar todo lo contrario. Puede pasar que yo, en vez de repetir, tenga una tendencia a oponerme. Entonces yo estoy como muy sobreprotectora sobre mis hijos. Estoy constantemente ahí. Puedo llegar también hasta ser un poco controladora. Sí, hay un montón de casos. Sí, a veces nos cuesta reconocer que en cierta manera a veces estamos como controlando lo que los niños hacen, no sé, lo que tienen que estudiar, lo que tienen que, los hobbies que tienen que hacer, o la manera de hacerla, ¿sí? Porque justamente toda esta cuestión va a tener que ver con una toma de conciencia para que yo pueda acompañarlos a ellos. Y la manera de acompañarlos no es decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer y tenerlos en una burbuja. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener la tendencia a querer sobreproteger a los demás. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que, como no nos lo dieron a nosotros mismos, vamos a tener la tendencia a dárselos a ellos. Esto tampoco es bueno. O sea, por eso siempre decimos que no es bueno ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta tendencia a sobreprotegerlos y controlarlos por sobremanera, ¿sí? Vamos a generar en ellos que sean niños inmaduros emocionalmente, ¿sí? Que tengan una baja tolerancia a la frustración, porque obviamente todo el tiempo le dimos todo, ¿sí? y le generamos, o sea, no pudieron generar recursos, porque al dárselo todo el tiempo a nosotros, ellos no lo pudieron generar. Entonces, vamos a hacer también, prácticamente estamos criando niños con una adicción a lo rápido y a lo fácil. Que eso igualmente es una tendencia ya de por sí en esta época. ¿Sí? A partir de la posmodernidad empezamos a vivir en un mundo que el contexto social, ¿sí? Histórico hace que todo el tiempo estemos como sintiendo esto también, de la adicción a que todo tiene que ser ya, rápido, fácil, instantáneo, sí, y entonces hay una tendencia a que después este tipo de personas, sean de niños, cuando sean adultos, tengan una tendencia a no comprometerse con nada. ¿Por qué? Porque todo lo que les genera un compromiso, algo a largo plazo, metas, o sea, todo eso no va a estar. Porque generalmente van a conectar con cosas que sean momentáneas, ¿sí? Convivir el momento. Así que
bueno, eso, ¿no? Por lo que decimos siempre. Entonces, no sería ni bueno, o sea, no estaría bueno que hagamos ni un extremo ni el otro. La idea es cuál es, que nosotros podamos integrar, voy a apagar el aire porque me está agarrando calor, que nosotros podamos integrar todas estas cuestiones, ¿para qué? Para poder buscar el equilibrio, ¿sí? Y ser justamente asertivos para ver qué es lo que tengo que hacer en cada momento en particular, y no ser ni muy sobreprotectores, ni tampoco dejarlos ser demasiado y dejarlos solos, porque obviamente somos los padres y necesitan nuestro acompañamiento. Bueno, medio que me voy por las ramas, vos me volvés a leer en todo caso. No, es que Pero, está súper bien explicado porque da ejemplo y todo, así que dale nomás, no, siéntete en confianza. bueno, dale. Bueno, entonces, también, bueno, como dijimos, ¿no? Vamos a tener entonces que buscar, vuelvo a repetir, en el transgeneracional, en el proyecto sentido, y obviamente en nuestras vivencias de la niñez, porque ahí es donde se forma toda nuestra personalidad, que es un poco lo que hablé recién, ¿sí? Que esta personalidad va a estar dada siempre de lo que nos dan nuestros papás, y que nosotros tomamos, obviamente. Entonces, vuelvo a repetir, no se trata de rechazar esta información, ni de decir por culpa de mamá o papá yo soy así, o por culpa de la abuelita o de la bisabuela que vivió tal cosa y ahora yo lo repito. O sea, la idea no es hacer toda esta autoobservación o autoindagación para buscar culpables. La idea cuál es, que nosotros a través de esta información que podemos saber que traemos, ¿sí? de nuestro transgeneracional, de nuestro proyecto sentido, de lo que vivimos en nuestra infancia, podamos agradecer primero a mamá, a papá, a todos nuestros ancestros por todo lo que nos dieron. Porque gracias a esa información, obviamente estamos acá. Toma un poquito de agua. Sí, bueno, acá Cristian nos dicen que bueno, que lo que estabas diciendo recién de los niños cuando genera frustración, etcétera, genera ansiedad, este tipo de patrones. Sí, también hay patrones que generan ahí esa ansiedad que a veces los niños quieren ahora ya, instantáneo, quiero esto, sobre todo por la tecnología, pero ahí uno está el aprender a cómo gestionarlo, que es muy importante lo que dijiste. Bueno, después vamos a ir redondeando porque me nacieron hartas preguntas. Y eso de generar recursos haciendo, aplicándolo, o sea, los recursos se le generan a nuestro hijo cuando lo aplica. Si nosotros lo Sí. hacemos, ellos nunca van a aprender. Ellos, como dijo ayer también Ceci, que tenemos que avalar el error, digamos que validarlo, decir, te equivocaste, ya, está bien equivocarse. Sí, ya, dale, Sí, sí. sí. Sí, tal cual lo que dijiste. Entonces acá es primero validar que si mamá y papá se equivocaron, fue lo que hicieron porque era la información que ellos tenían, ¿sí? Entonces, aceptarlo como algo ni bueno ni malo, como lo que fue, como que lo que fue necesario para que yo pueda estar acá hoy, y entonces se manifestó todo lo que siguió, ¿no? Toda mi vida, o sea, si yo después soy madre y de alguna manera lo manifesté en mis hijos, por algo tenía que manifestarlo, y seguramente tiene que ver con esta cuestión de hacerlo consciente. Entonces, agradecerlo, para poder trascender a nuestros papás, trascender esa información que recibimos de ellos. Trascenderlo sería poder hacerlo diferente, ¿sí? Tomarlo, ¿sí? Como recurso, pero para decir, bueno, ahora yo soy consciente de que vengo con estas creencias, con estos constructos, con estos programas, generalmente lo hacía así, bueno, a ver, ahora decido yo cómo hacerlo. ¿Me sirve? Es lo que decíamos al principio. ¿Me sirve seguir manteniendo esa información? O sea, ¿me es útil para el tiempo en que yo estoy viviendo y para mi experiencia de vida? Si me es útil, la sigo manteniendo. Y si no, la cambio. O sea, por eso también es importante para todo este trabajo interno de integrar, ser flexibles mentalmente. Creo que también un poco hablaban de eso ayer, si no me equivoco.
¿Por qué? Porque si yo no tengo una flexibilidad mental suficiente como para comprender todas estas cuestiones y me quedo en, no, porque mi papá me abandonó, ¿sí? Y enojada, y resentida, y con dolor porque papá no estuvo, entonces yo no puedo en principio, ni comprender por qué lo hizo, ¿sí? Porque toda esta mirada nos da la posibilidad de poder comprenderlo. Entonces, primero no voy a poder comprenderlo si me quedo en esa situación, para luego después, una vez que lo comprendí, poder aceptarlo, que fue así, y que fue así por algo que obviamente también él traía, o ella, o mi mamá traía, si fue mamá que no estuvo. ¿Sí? Entonces, poder entender que ellos también hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Aceptarlo, ¿sí? No juzgar, ¿sí? Siempre también es importantísimo, no juzgarlos a ellos ni a nosotros mismos, como dije en un principio, porque si no, no podemos hacer un trabajo interno. Y obviamente no demandar como nosotros quisiéramos que esa realidad hubiese sido, ¿sí? Entonces, entender que ellos fueron así, y vuelvo a decir, aceptarlos. Aceptarlos no quiere decir que si pasó algo muy feo o en alguna situación yo tenga que perdonar, sino que simplemente te das cuenta de que no hay nada que perdonar porque las cosas fueron como tenían que ser, y esto no quiere decir que vos tengas que tener una relación con, si por ejemplo te estás distanciado de tu mamá o de tu papá, no quiere decir que vos tengas que volver a tener una relación de todos los días. Acá lo que quiere decir es que vos tenés que integrarlo en vos, ¿sí? Porque así como nosotros traemos cosas que podemos considerar positivas, también traemos cosas negativas, o sea, somos dualidad siempre. Entonces, es integrar las luces y las sombras, ¿sí? Así que bueno, eso tener en cuenta, porque sin eso es imposible este trabajo hacia adentro. Es como tú dices, el perdonar es tampoco juzgar, o sea, con esa cuestión de sí, hiciste algo malo, me pasó esto, sino que es como, porque eso del perdón y del juicio que a veces hacemos es lo difícil, pues, es lo que podemos después hablar y te podemos ir indagando más dentro de eso, ¿ya? Porque está bueno, está Sí, bueno. es que lo difícil es eso, porque obviamente uno creció con ese dolor, ¿sí? Creció, su personalidad se formó alrededor de ese dolor, y por lo tanto es difícil. Pero por eso, como siempre decimos, ¿no? Todas estas cuestiones de la flexibilidad mental implica que hay que desaprender ciertas cuestiones, desaprender las formas en que hacíamos las cosas o en que percibíamos la realidad para poder aprenderlas de otra manera y hacerlas de otra manera. Y, y esto sería una, no juzgando, ¿sí? No juzgando y entendiendo bueno, que fue como tenía que ser y que no hay nada que perdonar, porque si vos vuelvo a repetir, te quedas encerrado en ese dolor, difícilmente puedas hacer algo vos de tu vida y difícilmente puedas cambiar para poder estar para esos niños, ¿sí? Entonces, que es a lo que vamos, ¿no? Que la idea es esa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros veo que hay comentarios, pero no sé si los lees vos o los leo Sí, sí yo. te lo leo. Lo que pasa es que tan bueno, o sea, lo iba a leer después. Bueno, aquí Bueno. Jess nos dice, me encanta porque es como que con los ejemplos recorres desde mi infancia hasta las etapas de superación y aceptación, una genia. El perdonar es para liberar uno rencores y sentires que nos limitan. No es volver a donde tenemos daño, sino aceptar las circunstancias e integrarlas en nosotros, precisamente para desaprender los patrones de conducta sin juicio y desde el amor. Primero a uno mismo para no cargar con eso y luego a los otros que nos dieron lo mejor que tenían en ese momento. Exactamente. Como un resumen de todo lo que dijiste, sí. Sí, 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 tal cual. exacto. Y yo puse por ahí el ejemplo, o sea, y no tengo problema en decirlo, puse por ahí el ejemplo del abandono real o simbólico, porque en cierta manera fue mi ejemplo también de infancia. O sea, fue lo que yo en cierta manera viví. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba todo el día, o sea, estaba todo el día fuera de casa, entonces cuando me preguntás si mi papá no estaba. Pero eso no quiere decir que no me haya dado recursos, sí, bueno, pero hubo momentos que no estaba. Entonces el inconsciente lo toma como que no estaba, y por eso lo puse de ejemplo, y es tal cual, o sea, esto que creo que Jeff fue que, no me acuerdo quién fue que dijo, que lo puede tomar como ejemplo en su Sí, vida, sí, sí, sí. eh, porque esto obviamente con el correr de los años
yo no me daba cuenta de que tenía todas estas mismas cualidades, ¿sí? O defectos, o lo como que quieras ver, como hija que sintió que en cierta manera la abandonaron, sino que recién ahora me pude dar, o sea, hace un par de años atrás me pude dar cuenta de todas estas cuestiones. Y bueno, y seguramente, o sea, fui avanzando de a poco, justamente en un progreso, ¿no? De crecimiento, donde yo pude tomar ciertas cuestiones, hacerlas, aceptarlas, resignificarlas, y entonces poder seguir y avanzar. Así que bueno. Entonces eso, bueno, si nosotros, lo que vuelvo a mis apuntes, que solo yo no los he puesto porque solo yo me los entiendo. Si logramos entonces integrar, sí, y soltar, bueno, pero yo la palabra también soltar la pongo entre comillas, porque en realidad es soltar, pero primero integrándolo, ¿no? Comprender, integrar todos estos, todas estas cuestiones que nosotros traemos, ¿sí? De estas tres etapas, digamos, transgeneracional o proyecto, sentido, o desde las vivencias en la niñez, entonces vamos a poder sanar nuestras heridas emocionales para no seguir manifestándoselas a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, esto ya lo hablé, bueno. Justamente lo que decía hoy, que lo importante es que haya un equilibrio para poder acompañarnos, ¿sí? Este claro ejemplo que di desde abandonar o ser sobreprotector, ¿no? Seguimos más o menos por esa línea, para que quede claro, justamente es acompañarlos, pero dejando, como bien vos lo dijiste, y justo yo lo tenía anotado para decirlo, acompañarlos desde sus experiencias personales. ¿Por qué? Porque si nosotros les damos esto, les damos aquello, les resolvemos todas las cuestiones, ellos no van a pasar por las etapas, ¿sí? de crecimiento que son necesarias para poder desarrollarse como una persona sana y equilibrada, y poder tener recursos, ¿no? Obviamente, para después actuar en la vida, ¿no? Resolver los problemas que se nos presenten y tener toda esta asertividad referente desde lo emocional, obviamente, o sea, desde lo interno, que es lo emocional, pero que obviamente va a tener que ver con lo que el mundo externo me va a demandar de alguna manera, y que si yo voy pudiendo resolverlo, a medida que vaya resolviendo, voy pasando a la siguiente etapa. Creo que es Erickson, si no me equivoco mal, el psicólogo que postula esto, que son las etapas del desarrollo, de crecimiento, que creo que son 8. No me pidas que las mencione exactas porque no me voy a acordar. Pero bueno, nosotros vamos pasando por esas etapas, ¿sí? Entonces si yo supero la primera, entonces tomo toda esa información como recurso para poder seguir hacia la siguiente, y así. ¿Sí? Y eso obviamente me va a permitir evolucionar, crecer y traer todos estos recursos, como te decía. Iba a decir otra cosa, pero se me fue de la mente, ¿no? Y ya va a volver. Entonces me va a permitir poder desarrollarme, ¿sí? Plenamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si logramos acompañarlos, sin dirigirlos, ¿sí? Sin direccionarlos hacia algún lado u otro, que generalmente ese lado u otro tiene que ver con esta cuestión que nosotros traemos, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me enseñaron que había que hacer? ¿O qué es lo que a mí me dijeron que tendría que ser? ¿O lo que yo inconscientemente traigo, ¿sí? Porque así es como lo aprendí. Entonces, si nosotros podemos permitirles a nuestros hijos que se manifiesten de la forma que ellos, desde su percepción, que siempre, repito, la percepción de cada uno es de cada uno, obviamente, cada persona es única e individual, y no va a haber dos personas, incluso no va a haber una misma persona que en dos momentos diferentes, sobre una misma cuestión, opine lo mismo, ¿sí? Porque siempre la percepción va a estar dada subjetivamente desde lo que cada uno internamente tiene. Entonces, si yo permito que mis niños, ¿no? Obviamente acompañándolos, ¿no? Pero puedan manifestarse de la manera que ellos creen que es mejor, ¿sí? Voy a poder acompañarlos a que se desarrollen plenamente. Y esto obviamente tiene que ver con este trabajo que vengo diciendo que hay que hacer, y que vienen también en los videos anteriores, hablando de que tienen que hacer desde la autoobservación,
desde el espacio, darte un espacio de explorarse, de conocerse, ¿sí? Realmente, ¿sí? Porque si yo no me conozco con todas estas cuestiones, no voy a poder después transformarlas ni acompañar a mis niños. Entonces, esto de a poder aceptarlos, va a aceptarlos con lo que les pasa en ese momento, cuando les está pasando, ya sea algo triste, siempre lo digo, porque a veces nosotros tenemos una tendencia a querer que todo sea, o sea, cuando cuando alguien le pregunta algo a un padre, qué es lo que le querés desear a tu hijo, y la mayoría respondemos, porque me incluyo, que sea feliz. O sea, nunca le vamos a desear que queremos que estén tristes, ¿sí? O sea, nosotros les deseamos que estén felices, ¿sí? Pero también es parte del crecimiento estar triste, y es parte de los estados emocionales que el niño va a tener que transitar, niño, adolescente, y hablo también nosotros como adultos, ¿sí? Entonces, integrar todas esas emociones, no solo la de estar feliz, ¿sí? La de estar, no sé, motivado, por decir algo, ¿no? Porque a veces también hay una tendencia a decir que todo el tiempo tenemos que estar motivados continuamente y que no podemos pasar por un momento donde quizás no lo estemos, sí, que puede pasar y que es normal, porque somos seres humanos, entonces es normal que nos pase, porque nos pasan cosas continuamente, entonces aceptar que esas cosas que nos pasan están ahí, ¿sí? Aceptarlas como propias, nos va a ayudar a que después podamos aceptar a nuestros hijos con todas esas cuestiones que trae y que muchas veces, como obviamente ellos todavía se están desarrollando, no pueden gestionar y no saben cómo hacerlo. Y porque también, esto creo, un poco lo nombraron ayer, el tema de la cuestión de la educación emocional, nunca nos enseñaron cómo hacerlo. O sea, siempre se le dio prioridad a otro tipo de inteligencia, ¿sí? A la cognitiva o a, bueno, a todos otros tipos de inteligencia, pero no a la inteligencia emocional. ¿Sí? A nosotros no nos enseñaron cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Justamente por esta cuestión, que siempre se nos deseaba la felicidad. Cuando un niño se cae, los papás tienen una tendencia a decirle, ya está, ya pasó, no llores. ¿Sí? O sea, el ejemplo más claro y que se me viene a la mente porque yo lo hacía. Era, no, no llores, no llores, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasó. Y si el nene tiene ganas de llorar, habría que darle el permiso de que ese niño llore también. ¿Sí? Y de que pueda justamente darse cuenta, no de que no pasó nada, sino de que, bueno, sí, me caí, me lastimé, me dolió, pero puedo seguir adelante. Porque si yo le digo, no pasó nada, no pasó nada, levántate, el día que tenga un problema, no lo vas a ver resolver. ¿Por qué? Porque va a decir, no pasa nada. O lo va a bloquear, o va a sufrir eternamente porque no va a saber cómo resolverlo. Pero si yo lo dejo que llore, lo dejo que se dé cuenta de cuál es el camino a seguir, entonces ese niño va a poder el día de mañana, esto que digo, no dejarlo ser un poquito, va a tomar eso como recurso y va a poder resolver sus cuestiones por sí solo. Porque va a saber que más allá de que me caiga, me puedo levantar. ¿Sí? Me puedo levantar y seguir adelante. O sea, hablamos un poco de la resiliencia, ¿no? Sí. Y que estos son los recursos que obviamente de los que tanto estamos hablando. ¿Querías decir algo, Ale? Sí, o sea, justamente yo creo que contestaste un poco la pregunta con todo lo que nos dijiste que nos hizo Cristian. Dice, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre lo que traemos de linaje con lo que queremos brindar a nuestros hijos, de manera de darles una infancia saludable? Lindo eso, infancia saludable, me gustó. Y cómo lograr no tener una relación de dependencia con nuestros hijos, eso, que de hecho hago mea culpa con eso, de manera de darles la libertad necesaria para poder generar una independencia responsable. Te pasaste, Cristian, hay hecho muchas frases ahí que voy a utilizar después. Generar una independencia responsable en ellos para cuando lleguen a la adolescencia. Es como una pregunta, pero aparte yo creo que dijiste hartas cosas ciertas. Sabemos que todos los padres lo primero que le pasamos a nuestros hijos son nuestros miedos. ¿Qué ejercicio podemos hacer previo a tomar una decisión para no tomarla desde el miedo de lo que podría pasar? Sí, porque uno está diciendo, ¿qué te puede pasar esto? Yo creo que es parte de lo que cuando tú comenzaste dijiste, somos hijos primero, aprender a ser hijo primero.
Y de ahí ir hilando todo lo que nos has dicho. Sí, Sí, lo que pasa es que no es fácil. O sea, esto en sí es una teoría simple. Lo que no es fácil de aplicarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, en el día a día vamos metidos en la vorágine de que estamos apurados, de que hay que cumplir un horario, llevar a los chicos al colegio, que hay que cocinar, que hay que hacer. Entonces, justo ayer hablaban un poco de eso, ¿no? Del tiempo. sí, también Nosotros, Javiera también hizo una charla completa del priorizarse del uno mismo, pero que ese uno mismo no era de uno mismo, sino que era también incluía a tu hijo, a tu hija, a tu familia. Entonces, sí, exactamente. Me gustaron las frases que dice independencia responsable, infancia saludable, exacto. Por ahí es que va nosotros todo. estamos constantemente como haciendo foco en lo que tenemos que hacer, y generalmente ese hacer, cuando uno tiene que hacer, tiene que ver en realidad con lo que el contexto me pide que tenga que hacer. ¿Sí? Contexto puede ser Eso, contexto como sociedad importante. o Sí, contexto como papá, mamá, o sí, sea, o desde el transgeneracional. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cuestiones del que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer, que yo, es una frase que creo que cada vez que yo la diga tendría que, no sé, darme una electrocución chiquita, no sé, porque yo la digo sí, no sé. constantemente, o sea, porque uno no se da cuenta y constantemente está ahí, como apurándose, y entonces ya dejamos de lado el dejar ser a los chicos para decirles, haz esto, haz lo otro, apurate, porque no tenemos que ir, vestite, dale, o sea, y capaz que el ritmo ese día del chico no es que vaya rápido, Sí, quizás ese día se levantó emocionalmente mal, no sé, o no tiene ganas, desmotivado, y vuelvo a lo mismo. Obviamente que dentro de un tiempo razonable es sano dejar que así sea. ¿Sí? Obviamente, si yo noto que mi hijo está desmotivado durante una semana, un mes, obviamente que hay distinto. una cuestión de fondo. ¿Sí? No estamos diciendo que los dejen ser en el sentido de que estén desmotivados mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si están mucho tiempo desmotivados, obviamente están pasando por algo más profundo. Pero sí respetar los tiempos, respetar las emociones, respetar la manera también de que los niños, porque la manera de que los niños hacen las cosas no es la nuestra generalmente. Porque vuelvo a lo mismo, nosotros traemos esa cuestión de antes, y como bien siempre decís, y se dijo en todo el Congreso, los niños de ahora vienen con un nivel de vibración más elevado, ya vienen con un chip como, vienen más rápidos, o sea, se desarrollan más rápidos, captan las cosas de otra manera, buscan soluciones de otra manera, ¿sí? Entonces, por eso digo esto de que nosotros no tuvimos esta educación emocional para poder comprenderlo. Y lamentablemente, no en todos lados, en todos los colegios la tienen. Siempre nombro lo mismo, que por suerte nosotros el año pasado, ya hace un año, cambiamos a los chicos a un colegio donde le dan foco a esto de la educación emocional y le dan foco o sea, priorizan estas cuestiones sobre las demás, y además les dan herramientas para que ellos puedan desarrollarse de la manera que ellos creen que sea necesaria. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros fuimos a averiguar sobre el colegio, nos dijeron que si, por ejemplo, el niño tiene que dar una lección de determinado tema y no quiere hacerlo, en vez de dar la lección, puede presentar un trabajo, puede hacer una maqueta, o sea, le buscan otro camino, o sea, otra perspectiva, que es la perspectiva del niño, porque en realidad lo que les importa en realidad a ellos no es esta cuestión de que tomen un montón de conceptos así, aislados, al aire, sino más bien que puedan integrarlo en un todo, ¿sí? Que lo puedan tomar como justamente recursos y herramientas para la vida, y que realmente ellos quieran aprender y que tengan esta necesidad, y que esos aprendizajes, como bien creo que utilizaron la palabra ayer, sean aprendizajes significativos, ya sea desde los maestros, o sea, o en este caso estamos hablando específicamente también de padres, pero justamente darles esos aprendizajes significativos a los niños para que ellos puedan desarrollarse plenamente. No es fácil, ¿sí? No es, eso vuelvo a repetir, para mí es simple de entender, porque es un poco
todo el resumen de los comentarios que fueron diciendo. Todo eso es simple de entenderlo, pero el tema es después aplicarlo, ¿no? Cómo poder acompañarlos. Entonces, resumiendo un poco, porque yo me voy, todas estas cuestiones son justamente para que entonces nosotros, al poder hacer consciente de todo esto, podamos acompañarnos a ellos desde este lugar, desde esta manera diferente de ver la vida, ¿sí? De otro tipo de perspectiva, como bien se habló desde un principio, más consciente, ¿sí? Donde nosotros podamos decidir, una, la forma en que nosotros queremos vivir, y dos, la forma en que nosotros queremos, qué queremos dejarles a nuestros niños. Si queremos dejar, esto que te decía recién, de aprendizaje significativo, queremos dejarles que ellos sepan que nosotros trabajamos, no sé, 12 horas por día para poder alimentarlos, o queremos dejarlos que me tomé media hora para pasar con ellos, para escucharlos, para entenderlos, para ver qué cosas les interesan. O sea, todas estas cuestiones van a ser más significativas, obviamente, que el otro también importa, ¿no? Obviamente, porque también no solo hay que acompañarlos desde el lado emocional, o sea, afectivo, obviamente también desde lo biológico, desde el crecimiento, desde aportarle los nutrientes para que pueda desarrollarse cognitivamente, obvio que es importante, pero si solo lo acompaño desde este lado y no aporto lo afectivo y lo emocional y los vínculos, entonces va a estar bloqueada. Esa persona, por más que se haya desarrollado biológicamente normal y funcione como una persona, pongo de vuelta entre comillas, normal, desde el lado psíquico va a tener un montón de dificultades. ¿Sí? Incluso puede generar ciertas psicopatologías que se pueden manifestar en nuestra adultez, ¿sí? O en la adolescencia, ¿sí? Que ya empezamos a verlo. Entonces, todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta. Y vuelvo a decir, no para decir, no hacemos o sea, no para hacer un mea culpa y decir tengo la culpa de todo y no le pude dar nada hasta el momento a mi niño, sino para decir, bueno, tomo todo tal cual fue y entonces puedo hacer algo diferente. A partir de este momento, si en este momento lo estás escuchando y te hizo clic algo de todo lo que dije. Así que, Sí, eso es bueno, y importante. justamente esto es para que, bueno, que puedan aprender a desarrollarse y obviamente a tomar las crisis, o sea, ya sean estos momentos de emociones no tan satisfactorias o los momentos de crisis, para tomarlos como oportunidades, ¿sí? Esta es la forma que tenemos también de acompañarlos a que ellos desplieguen todo su potencial, ¿sí? Que siempre hablamos del potencial de ellos, ¿no? Que desplieguen todo su potencial y se puedan desarrollar como, bueno, personas óptimas, ¿no? Sea lo que tengan que hacer o no hacer, dado el momento que les pase. Sí, sí, bueno, bueno, digamos como redondeando lo que decía para no pasarle nuestros miedos a los niños, lo que tú dijiste también del tema de que es crucial esas partes, es identificar, reconocer, aceptar, integrar desde nosotros. Ya aceptamos, o sea, reconocemos, identificamos el miedo, que tenemos un miedo a que le pase algo, a que le suceda algo, que sufra, que se exponga, que le molesta, lo molesten en el colegio, son miedos que son de nosotros. O que yo también explicaba ayer por el tema de los miedos, que también hice yo, justamente el tema de los miedos, mi conferencia. Es también yo que le traspaso la información, digamos, y el otro, el niño, lo capta con su neurón espejo. Entonces también es la parte de coherencia, la parte que yo estoy reconociendo en mí esos miedos para yo decir, esto lo reconozco en mí, lo trabajo en mí, para que no lo traspaso yo a mi niño, a mi hijo, a mi sobrino, etcétera, que también sucede, porque a veces nos hacemos cargo también de sobrinos. Bueno, acá también Cristian nos dice, no podemos tratar a un niño como par. Eso es súper importante que quiero redondear, que quiero indagar más contigo. No podemos tratar a un niño como par y dar por sentado que puedan recepcionar y entender las cosas que queremos explicar, si no nos tomamos el tiempo que ellos requieren para aplicarles, dado a que ellos no son nosotros y son ellos. Que es importante, y también aquí es tomar el tema de que muchos
papás, sintiéndose solos, le traspasan también problemas personales a los niños, como que se los resuelvan como amigos, y también ahí hacer diferencias, también de es mi hijo, no es el que me resuelve mi problema con mi pareja, no sé, también podríamos indagar también ahí, porque ahí el tema del árbol, cuando Sí, falta está el divino masculino, divino el femenino, orden. y falta, que podríamos indagar ahí, Rox, porque tú sabías harto también de ese tema. Claro, porque en ese caso en particular, donde decís que los ponemos a ellos como pares, ¿sí? Bueno, uno, o Y sea, explicarles primero bien, sí. entender esto, claro, de explicarles bien que decía Cris, esto de que nosotros, obviamente, a veces tenemos una tendencia a creer que ellos nos entienden porque decimos ya son grandes, y me incluyo, porque lo he hecho miles de veces. Hay una tendencia que decir, ah, ya es grande, ya entiende lo que le estoy diciendo, pero no, o sea, el otro es otro. Y esto pasa en cualquier ámbito, cualquier vínculo. El otro es otro. Y más allá de que obviamente hay una comprensión que va a ser diferente porque yo soy adulto y el niño es un niño y todavía no tiene desarrollado todas esas cuestiones, menos me va a entender. Entonces yo tengo que obviamente buscar la manera de poder hacerme comprender lo que me pasa, que muchas veces no lo sabemos hacer tampoco, porque muchas veces decimos las cosas desde lo que nosotros creemos, o sea, desde lo que nosotros pensamos y no desde lo que sentimos. Entonces yo digo, por ahí, no sé si me explico, por ahí decimos, bueno, no sé, el niño no acomoda la pieza, no acomoda su cuarto. Entonces yo me enojo porque no acomoda su cuarto y le digo, dale, acomoda tu cuarto porque me estás haciendo enojar. Pero en realidad, atrás de ese enojo hay otra cosa. Obviamente, tiene que ver con algo más profundo, que está en mí, obviamente, ¿no? Y que tiene que ver con que o me siento desilusionado, o no me siento acompañada, o no, porque puede pasar que por ahí yo siento que no me acompañan en la organización de la casa. O sea, entonces, si yo le transmito de otra manera al niño, decirle, mirá, en realidad no es que me enoja que vos no acomodes tu pieza, sino que es un espacio en común, que tenemos la casa, es tu lugar, tenés que tenerlo acomodado, porque es más sano para vos, porque mentalmente te ayuda a que vos estés más clarificado, los pensamientos, o sea, obviamente, vamos, lo que es adentro es afuera, o sea, toda esta cuestión se la puedo explicar, obviamente, desde un lado que él o ella lo entienda, ¿sí? Entonces va a ser diferente a decirle, acomoda tu pieza porque yo te lo digo y porque me enoja que no lo hagas. O sea, pero ¿qué pasa? No nos tomamos el tiempo para hacerlo. Vuelvo a que siempre estamos apurados y que siempre estamos yendo al ritmo de lo que los demás nos dicen, ¿sí? Del contexto social o de lo que nos enseñaron a nosotros, porque a nosotros nos decían, acomoda tu pieza y listo, se terminó ahí. O sea, es porque yo lo digo. Entonces, nos quedamos con esa información y la manera sería justamente hacerlo diferente. Sí, Y por darse el otro lado, tiempo, lo que había, como dijo Cristian, claro, darse el tiempo, sí. darse tiempo. Y después, ¿qué habías dicho vos con respecto? Iba O a sea, decir otra mira, cosa, no me para ir acuerdo. redondeando, porque aquí tenemos, acá Javi dice, yo siendo psicóloga de pareja de mi mamá a los 11 años. Ges dice, Ah, claro, yo era el el saco de desorden. descarga Sí. porque mi viejo se fue y encima se habían muerto mis abuelos. O sea, así como que sí, po. Por más que Claro, en el la desorden en la infancia familia. el desorden de la familia y también, como decía Cristian, de saber explicarles. Por ejemplo, yo ayer estaba un poco enojada, idiota, pero porque no había almorzado. Y tenía hambre y yo sé que cuando me toca la hora del almuerzo me pongo idiota. Entonces les dije a la chiquilla y ella me hablaba, mira Ale, mira aquí, mira acá. Y yo les empecé a contestar mal y dije, mejor, chiquilla, les dije yo, necesito comer, tengo hambre, voy a andar idiota, así que por ende no me hablen todavía porque voy a Claro. contestarles mal. Por ende, esperemos, me siento a comer y ahí hablamos y todo, pero explicarle, es decir, pero desde la identificación mía, reconocí que estaba idiota, estaba enojada porque quería comer, porque genera ese tema de la hormona y todo, y le dije, Sí. espérenme un ratito, porque para así no contestarles mal. Ay, ay, ya, Ale, y yo decía, ya mamá. Entonces así como que me esperaron y me dijeron después, ahora sí, así como que ahora sí podemos conversar. Y le dije, ya ahora sí, porque ya estaba Claro, comiendo mi ensalada, ¿cachai? pero fíjate que vos Pero lo en entendieron. eso hiciste un trabajo interno de Sí, darte cuenta, sí, de exacto. observarte y de comprenderte qué era lo que te pasaba primero a vos,
para Sí, poder entonces decir, bueno, no me enojo, no estoy enojada por cualquier cosa. sí, Me pasa esto, o me sea, si yo entendí. estoy con hambre, me pongo enojona y Sí, contesto de otra manera, bueno, o sea, y le pudiste dar una explicación y que también respeten lo que te estaba pasando a vos. sí. ¿Sí? Entonces eso es importante también porque aparte de que vos te supiste gestionar tus emociones, le ayudaste a ella a comprender que hay que respetar las emociones del otro y el tiempo del otro. Sí. ¿Sí? Entonces está bueno porque ella lo puede Es tomar un como poquito más en vez de recurso. decir, déjense de, tú cachai, nacen los garabatos, déjense, no, fue como, ¿saben qué? Lo que pasa es que, y entendieron perfectamente, y en cambio si lo hubiera dicho así, lo hubiera generado que ellas se enojaran, que ellas quizás no comieran, etcétera. Claro, Entonces, por eso es claro, claro. como dice Cristian, es el tiempo de darnos, el tiempito, pero a veces es mínimo, no es tanto. Y bueno, y eso es Sí. lo que Bueno, y lo pasa muy del a desorden, menudo, de que se desbalancea el árbol. eh, o sea, justamente nosotros, desde lo que es, cuando vemos el transgeneracional, que hacemos el genograma, lo que hacemos es armar el árbol genealógico para qué, para poder ver si justamente hay un desequilibrio en algún lado. ¿Por qué? Porque desde lo que es constelaciones familiares vemos que nosotros tenemos que tener desde los órdenes del amor que postula Bert Hellinger, que hoy justo lo nombré con la frase, postula que tiene que haber un orden, ¿sí? un equilibrio y una pertenencia. O sea que nosotros, si nosotros estamos haciendo un rol, en el caso como creo que ha dicho Javiera, como un rol de mamá, ¿sí? Ahí las cosas están desequilibradas. ¿Sí? No se están dando las jerarquías como tienen que ser. O sea, porque hay que respetar que, primero, que los que vinieron antes están antes. Entonces, respetar que primero estaba mamá y después estoy yo. No, yo no me puedo poner arriba de mamá. Y después respetar que obviamente cada uno tiene un rol y una función que cumplir dentro de ese árbol. Entonces, si yo me pongo como mamá de mamá, estoy cumpliendo un rol que no me pertenece. Entonces me empiezo a cargar con emociones que no son mías y que después obviamente las voy a manifestar en conductas en mi vida o las puedo transmitir después a mis hijos. ¿Sí? Porque si yo sentí que no tuve a mamá porque yo tuve que hacer de mamá, voy a después buscar quizás a mí, en mi hija, a mi mamá. ¿Sí? Entonces todas estas cuestiones, ese es un ejemplo. O sea, pero puede pasar desde la pareja, o sea, cuando yo no tuve a papá, después lo busco a papá en la pareja, por ejemplo, ¿sí? Por decirte un ejemplo. Entonces hay que, justamente se abre todo ese árbol para ver que esté dado todo ese equilibrio, para que todos, para ver quiénes son, porque al abrirlo se ve si hay excluidos o no dentro de ese árbol, entonces también nosotros ahí podemos ver si por ejemplo, no sé, excluidos puedo llamar a, no sé, un pariente que robó y que entonces después todos lo ven con una mirada mala de que es un ladrón y entonces de cierta manera se lo excluye. No, obvio no físicamente, en el sentido, o sea, no se le hace nada, pero se lo excluye desde, no sé, no se lo invita más a las reuniones, no se le habla, o sea, o puede pasar que, no sé, haya una violación en el clan, y entonces también, si hay un violador, se lo excluye, ¿sí? Cualquier ejemplo. Pero siempre que hay una persona que es excluida, más adelante, en las próximas generaciones, va a haber una situación que va a repetirse, o va a haber algo que te va a mostrar que hay un excluido más arriba. ¿Por qué? Porque lo que nos dice que tenemos que, somos todos, no me sale la palabra ahora, bueno, pero que todos tenemos el derecho a pertenecer a esa Sí, familia, a ahí ese clan. puedo ¿Sí? contar mi ejemplo en eso. Por ejemplo, mi bisabuelo, no, mi tatarabuelo era un inglés que fue a la guerra, esas guerras de 1900 y tanto. Llegó, era un inglés extranjero, mi abuelo acá era en Chile. Se fue a la guerra, pero volvió desertando la guerra, porque todavía estaba en plena guerra y volvió a Chile. Y su pareja, su esposa, mi tatarabuela, lo mandó a freír mono al África. Le dijo, ¿cómo se te ocurre desertar? ¿Qué van a decir los demás? Claro, por el deshonor. Ándate de aquí, no quiero verte, no quiero saber nada de ti. ¿Cómo se te ocurre hacer eso a nuestra familia, desertando, bla, bla, bla? Por ende, ¿qué es lo que hizo? Yo siempre, desde siempre pensé y pensé
que era porque se había muerto, se había ido. Ya siempre fue, ese es mi conocimiento así como a grandes rasgos, como que se había ido. ¿Por qué? Porque mi bisabuela se llama Isabel Ávila Ávila. Era como que nunca fue reconocida por el papá, porque como antes se Claro, inscribían a los niños después, como a los 12 años, ya había nacido, se había ido y la tatarabuela lo que quiso es, lo excluyó totalmente, no claro. está, no existe, se murió, ¿ya? Y resulta que después por un tío, para haciendo el árbol, porque se van abriendo cosas, y es una información Es que que me llegó generalmente están después. como secretos familiares Sí, esos. llegó O como al sea, año por eso después lo la sabemos. información. Llegó después, imagínate, yo contigo empecé en 2019, llegó este año recién la información desde que no, que estaba vivo, que duró mucho tiempo, que se quedó en Chile, trabajó, formó otra familia, pero siempre estuvo. Pero Claro. no lo excluyeron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? En este caso, una de mis hermanas se casó con un argentino, un extranjero. Trajo un extranjero a la familia. Yo, el tema de mi hija es por el tema ¿cómo se llama? Inseminación Inseminación artificial. También artificial. busqué un extranjero por el banco de extranjería. Entonces, esas cosas que uno las hace sin querer, sin saber nada de información, las Claro. hiciste. El Se inconsciente. enamoró, yo busqué, dije porque quería ser mamá, ¿ves? Entonces finalmente son como, todo pasa por algo, no era porque sí. Claro. Y ahí después de que yo ya hicimos eso, entendimos por qué también lo hicimos. Y decimos, wow, cómo es la información, que cómo traemos después, y obviamente honramos y al abuelo, muchas gracias, y lo incluimos. Es como el mismo del coco, que no está incluido en la Te iba a dar película. el ejemplo. Sí, y es Sí. como lo mismo, y después ya se le honra y ya está, ya sabemos su nombre, su apellido, etcétera, porque no sabíamos ni siquiera el apellido, y ya supimos Claro. todo, y en qué trabajó, por qué trabajó, y ahí sí, como que, por eso, por esas situaciones, ¿viste? Es como un ejemplo también hablando del mismo tema. Sí, 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 en este caso de los excluidos, sí, sí. La película Coco aparte o sea, la muestra muy claro. Entonces, bueno, resumiendo es eso, o sea, va lo que en sí, toda la parte del transgeneracional nos va a mostrar es si hay un orden, ¿sí? Entonces, este orden va a tener que ver con esas cuestiones, con que pertenencia, que no haya excluido, que se respeten las jerarquías, y me falta una tercera que la nombré hoy y ahora ya se me fue. O sea, pusiste orden, equilibrio, pertenencia. Claro, Sí, ahí está. sí. Así que, y que Sí, se respeten, bueno, y que se respeten los rangos, bueno, también siempre hablamos de los rangos de hermandad, que se respeten los rangos de hermandad, y también, bueno, obviamente las jerarquías con respecto a mamá, yo tengo que hacer mi papel de hija y no puedo ser el papel de mamá, ¿sí? Entonces, cuando hay un desorden, siempre se va a manifestar de alguna manera y obviamente lo vamos a ver a modo o de enfermedad, en el síntoma como enfermedad o síntoma como conflicto. Pero bueno, a grandes rasgos, eso. No sé si tiene alguna pregunta, algo. o sea, aquí Cristian nos termina de comentar que dice, tenemos que tener cuidado con cómo le hablamos a nuestros niños. A veces no tomamos conciencia de cuán importantes para ellos nuestras palabras, palabras que pueden encadenar o liberar su verdadera personalidad, que mira, encadenar o liberar su verdadera personalidad, lo cual puede limitarlos durante toda su vida. Gracias, gracias, gracias por este congreso. Gracias, Cristian. Sí, es Aportando. así, es Sí, verdad. sí. Pero muchas veces no somos conscientes de cómo les hablamos. O sea, les decimos cosas que después, obviamente, ellos lo toman todo lo que nosotros le damos y se quedan con cuestiones que por ahí uno lo dice por decir y para ellos es muy importante porque vienen de nosotros. Siempre decimos, ¿no? Que todo lo que los padres digan para los hijos es tomado como a modo de hipnosis prácticamente, porque nosotros somos la autoridad y encima somos los vínculos principales para ellos. Así que bueno, eso. Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, por eso hemos redondeado varios temas acá, porque Jess nos dice, Cecilia, ayer lo explicó, o fue Jessica, sí, porque hay varios que en la ramita de este Hablado, congreso todos hablamos de diferentes temas, pero el origen es el mismo, digamos, el origen claro. del autoconocimiento, etcétera. Eh, sí, eso, de Ah, cargar a sí, yo los había chicos anotado con una temas frase de adultos.
de Krishnamurti, que capaz que ya la dijiste, pero para decirla, y me Dale nomás. olvidé en el momento, que la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar, ¿sí? De Krishnamurti. Pero justamente hablando de esto, ¿no? De poder autoobservarnos y hacerlo sin juzgarnos a nosotros mismos en principio, a nuestros padres para poder integrar todo lo que nos brindaron y obviamente para después poder transmitírselo a nuestros hijos también, de observarlos en esto, de acompañarlos sin juzgarlos. Hay una cosa que también es importante lo que es trascender, porque mucha gente dice, ya, ¿qué es lo que es trascender? Es como actualizar que también hemos hablado de la mochila que nosotros tenemos, no sé, nosotros que tenemos 40, es como que nuestra mochila tiene un radio cassette, tiene un celular Nokia de lo antiguo, tiene un computador de esos gigantes con pantalla gigante. No tenemos wifi, sino que tenemos cable, entonces como que nuestra mochila trae eso para poder sobrevivir y llegar al mundo. Lo que tenemos que hacer es como que llegamos con esa información. Pero ahora después, como tú dijiste, es decidir también qué es lo que dejo y lo que tomo y saco de ahí para poder reemplazar. Por ende, trascender, que se diría, trascender, aprender, etcétera. Que me doy cuenta de que me sirve esto, por ende saco esto y pongo esto otro. Eso básicamente es lo que ha dicho también Rox, de que no es que desmerezcamos la información con la cual que traemos, sino que es yo esto lo tengo, esto lo reconozco, esto no, esto sí, y me voy forjando de nuevo. Esa es la idea de ponernos de nuevo la información que para nosotros nos va a servir de ahora en adelante, y los niños son los que ya traen esa información y tenemos que adaptarnos a esa información que tienen muy nuevita, muy actualizada, muy llena, como tú decías, de conectividad, como que dijo Jess también, vienen con frecuencias altísimas, mucha conexión, mucha conectividad con la naturaleza, el respeto, el reciclaje, el no dañar, y nosotros les estamos, y como dijo Cristian, también le estamos como emanando todos esos miedos, y que también se vio en esto de la post-pandemia, de que en los colegios, como dijo Cecilia ayer, los niños llegaron con más violencia, con más fuerza, así como de como que estaban como muy reprimidos. ¿Y por qué? Porque se quedaron en casa con nosotros, sus papás, que debiesen haber generado, quizás, se supone que con los papás es lo mejor, pero como no crearon vínculos afectivos de cariño, con miedo de no juegues con el vecino, no lo toques, no esto, entonces obviamente que fue como, no, obviamente que llegaron al colegio a liberarse, por ende generó liberarse no sanamente, sino que con violencia, porque se liberan pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Lo hacen con esa liberación quizás de ofender al otro, de decirle al otro. Entonces, eso pasa, eso sucede cuando desde nosotros como adultos no tenemos la gestión necesaria y de aprendizaje para poder enseñársela a nuestros niños. Entonces, y lo importante de esto, a los abuelos, porque varios se quedan con los abuelos, con los tíos, con cuidadores, con el vecino. Entonces, eso es lo importante, y yo creo que hiciste como un resumen perfecto para que la gente se dé cuenta de esto y podamos recurrir a profesionales, a terapeutas que manejen todo esto integral, que eso es lo importante, identificar, y de hecho cada uno habló de sus temáticas para que podamos identificar al terapeuta correcto para ti, al profesional correcto para ti. Ya tienen toda la información para discernir y decir, me voy con esta persona que sí sabe, integra, lo veo en las redes sociales, me voy con este acupunturista, me voy con este educador, con esta persona que hace sanación, lo hace de esta forma, sí, me gusta porque integra, no se desbalancea, porque también pasa que hay muchos terapeutas y profesionales que están solamente por un lado. También identificarlo para poder buscar esa red de apoyo de esa forma. Claro, porque lo importante es que se den cuenta de que cualquier terapia, o sea, acá no estamos diciendo que biodecodificación, por ejemplo, es mejor que otra. Exacto, lo que estamos diciendo es justamente que tenés toda una amplia gama de terapias alternativas o complementarias, o desde lo tradicional, querés hacer un proceso psicológico, también es válido.
Lo importante es que la persona pueda tomarse un tiempo para auto-observarse, que es lo Sí, que justo hablaban ayer, ¿no? autoobservarse, sí, O sea, de tener ese tiempo para poder ver qué es lo que realmente quiero, porque vamos como caballitos de carrera con los ojos tapados, como yendo hacia una meta, sin a veces parar para decir, ¿quiero ir para ese lado? Capaz que no, capaz que quiero ir para el otro, ¿sí? O capaz que no quiero esa meta y la estoy siguiendo igual. Entonces, bueno, tomarnos el tiempo para poder conocernos es importantísimo. sí. Sea Natalia, la terapia que sea. sí. Natalia acá nos dice, considero es esencial los padres explicarlos de la mejor manera a sus hijos cuando hay ausencia de uno de ellos. También, muchas veces este tema no se habla. En mi familia ha sido así, muchas ausencias. Centro de Luz dice, gracias por tan lindo encuentro. Paula también agradece con un monito. Sí, pues, del tema de las ausencias que a veces no se hablan, como que se excluyó y no te explican por qué se fue. Ni por Hay qué, silencio, sí. hay como esos silencios, como tú dijiste, secretos de familia, que esos son los Claro. que más, porque no se habla nada, no se sabe nada. Y ahí, Sí, y son los que más daños hacen porque como sí, no sabes, sí, integrás lo que crees que pasó. sí, Como te pasó a vos, o sea, sí. el mismo claro ejemplo de la película de Coco, Sí, pero en este caso que no se sabía. hay como una ausencia, no se sabe nada, 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 y ahí donde puede generar dudas, porque sobre todo así, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí obviamente que es recomendable hacer como una terapia de registro acáchico, aquí hay otras tantas más, para poder acceder a esa información, pero la Esa información que información. necesitas saber, porque quizás Ujú, nunca vas a saber el porqué puntual, pero es lo que necesitas saber para ese momento en específico. ¿Cachai? sí. No, a veces puede que queramos saber como todo así el detalle, pero no, de hecho la biodecodificación lo logra a través de ti mismo, el Ujú. registro acáchico, no sé si hay otra más, Rox, que tú te manejáis más con la psicología que tú haces. Para, para conectar con esa información que está en el inconsciente, Sí. sí, se hacen o actos de psicomagia, que Ujú. el mismo en biodescodificación podemos utilizar, meditaciones, relajaciones, bueno, hay gente que también utiliza la hipnosis regresiva, se puede hacer desde los registros akáshicos, regresión a las vidas pasadas, porque a veces, muchas veces, bueno, yo acá estoy hablando como biodecodificadora, Sí, pero dale. como soy maestra también de registros akáshicos, desde los registros nosotros traemos información de los que queremos obviamente en las encarnaciones anteriores, traemos información que los mismos bloqueos que podemos tener en esta vida, los tuvimos en las vidas anteriores y por eso se vuelven a representar ahora, porque no los pudimos resolver y entonces es una información que va a estar en nuestro árbol, así como en nuestras vidas anteriores. Sí. Sí, y esa información la traemos justamente, como decíamos hoy, para trascenderlo. Sí, sí, porque eso es lo importante, que hay herramientas para eso y las que nombró Rox son importantes poder acudir a ellas. En estos casos, cuando algo me está pasando, es como que algo pasa y no sabes y ya averiguo en mi familia, hago el árbol y resulta que ahí no hay nada de información, no hay más donde llegar. ¿Cómo recurro a ello? Y hay estas técnicas así como para poder recurrir a eso, ya para que poder tener la información correcta en ese instante para que tú avances y después de nuevo puedes hacerte otra o tú mismo ya hacer como una introspección, Ujú. porque abres camino. Cuando tú ya decides decir quiero saber más, tú decides y abres algo. En cambio, si tú dices no, no quiero saber Sí. nada, mejor no, también desde dónde lo haces. Desde no quiero saber como un bloqueo o desde tu decisión consciente o desde un miedo. También, todas esas cosas que se van haciendo con, bueno, con Rox tenemos varios videos que pueden ver también, con Jess también de Sí. Crystal Soul, Javiera, tenemos varios que pueden ustedes aprender, ya, aprender. Y eso, bueno, Jess acá nos comenta, bueno, eso, hacen daño incluso a nivel salud. Cuando yo empecé a presentar síntomas de alcoholismo como a los 6 o 7 años, recién me dijeron que mi bisabuelo por parte de mi papá era alcohólico y porque por eso mi papá tuvo hepatitis. A mí solo me decían que sí o sí tenían que darme la vacuna para no, pero nunca el por qué, hasta que lo supe bien de grande. O sea, sí, pues también es como que nunca le explicaron al niño chiquitito ahí, oye, esto pasa por la Claro. vacuna, te la colocamos de esta forma, porque bla, bla, bla. Y es como que recién grande supo y se le generó quizás toda una adolescencia ahí con algo que no sabía. Y eso, gracias de este congreso, es que evitemos eso.
que evitemos que eso se les suceda a nuestros niños, que les hablemos las cosas que están pasando a su, como dice Cristian, que lo vuelvo a decir, con su discernimiento, digamos que nosotros tenemos que saber cómo hablarles a ellos, con la información que ellos traen, saber hablarles. Para eso tenemos que saber nosotros hablarnos a nosotros mismos, también, que Claro. importante. Bueno, yo por mí te sacaría más el jugo, Rox, pero quedó tan bien explicado todo que sería ya como dilatarlo y para qué, porque dejaste mucha información para procesar, para reflexionar. Sí, Ya nos veremos en otro video para sacarte más el jugo. dale, dale, cuando quieras. Así que no sé si quieres redondear en algo. Yo agradecía de que nos Eh, escucharon, de todo. Me despido yo. Después de que tú te despides, yo cierro y hacemos una tertulia post después de Dale, esto. dale. Sí, más que nada, bueno, vuelvo a repetir. Siempre la autoobservación va a ser de camino, ¿sí? Porque si yo me autoobservo sin juzgarme, puedo entonces comprenderme, comprender lo que traigo de papá, mamá o del transgeneracional. Comprender es comprenderlo para aceptarlo con lo bueno, con lo malo, como dije hoy, las luces o las sombras. Aceptarme a mí, y entonces si yo me acepto a mí, entonces voy a poder generar este amor propio y esta autoestima necesaria también para poder acompañar a los niños y a mis hijos y poder entonces brindarle estas mismas condiciones a ellos. ¿Sí? Empatía, o sea, comprensión empática, aceptación y obviamente siempre siendo congruente con lo que pienso y acompañándolos. Nada más que eso, no hay mucho más Ya, para agregar. Y obviamente gracias de vuelta por permitirme este espacio para, bueno, brindar toda esta información. ya, muchas gracias. Chao, chao.